Yo no nací creativo, me volví creativo para sobrevivir. Me llamo Teo, tengo 24 años, actualmente estoy viviendo en Bali, viajando por el mundo hace aproximadamente 2 años. Soy CMO o Chief Marketing Officer para negocios online y manejo principalmente, y hace estos 2 años, todo el sector de contenido de estos negocios, liderazgo de equipo, creación, estrategia, creatividad, valores de marca, branding y todo lo que conlleva la creatividad dentro del área de contenido de un negocio. Una de las cosas que más me apasiona es liderar equipos y ver cómo cosas que yo pienso y creatividades que creo en mi cabeza son ejecutadas por gente en un equipo que, gracias a cómo yo pude transmitirle y comunicarles mis valores y mis pensamientos y mi propósito, ejecutan la creatividad que tengo yo con una fluidez y una simpleza increíble. Y es que igual, de todas maneras, no siempre fue así. Toda mi vida sentí que no encajaba en ningún sistema, sentí que era muy distinto, sentí que cuando era chico sufrí mucho bullying, me sentía distinto, me sentía aislado, me sentía completamente fuera de lo normal y sentía como que los demás estaban un paso más adelante que yo porque yo no tenía claridad y porque yo quería ser distinto. En mi cabeza funcionaba de esa manera, pero era como, ¿por qué quiero ser distinto? ¿Por qué no puedo seguir el camino de los demás? Que suele ser el camino de lo más fácil, el camino de lo que ya sabemos, el camino de lo conocido y de lo que nos enseñan. Entonces eso fue un pensamiento que me mantenía muy cerrado y que me mantenía la curiosidad muy apagada, porque yo no quería indagar más en eso. Yo quería sentirme parte, yo quería estar en el molde, quería hacer el molde y quería estar ahí adentro con los demás y decir como, ok, somos todos uno. Pero no era así, yo me tenía que destacar y tenía que hacer algo distinto y tenía que vivir para lo que yo quería crear y para lo que a mí me movía, no para lo que movía a los demás y que ellos creían que a mí también me debía mover. Entonces este sentimiento me fue pagando mucho tiempo, tuve decaídas y recaídas muy feas durante mi adolescencia y demás, pero poco a poco fui indagando en mi certeza, fui indagando en la creatividad, fui indagando en las cosas que me salían bien, fui indagando en nuevos entornos y me fui dando cuenta de que tenía un camino mucho más amplio, que la curiosidad era una búsqueda mucho más profunda de lo que yo podía lograr y que esa curiosidad de plantearme cualquier cosa en cualquier momento, ¿por qué estas personas se comunican de esa manera? ¿Por qué creyeron que esto iba a funcionar así? ¿Por qué esa persona eligió comerse una pizza y no eligió comerse una manzana? ¿Cuál es ese punto de curiosidad? ¿Cómo lo puedo enlazar? ¿Y cómo puedo enriquecer yo mis conocimientos? Quizás son cosas que uno piensa que son como, ¿por qué te cuestionarías cosas tan simples? Pero una vez que tantos cuestionamientos se unen y forman un todo, la creatividad se transforma como en un momento de tipo, ah, ok, ahora sí tiene sentido. Es como un momento wow, es como un momento de una epifanía en la que distintos puntos se conectan y decís como, claro, este es el mensaje. Por eso la gente necesita escuchar esto. Entonces esa curiosidad me llevó a lugares increíbles, como ahora llevar viajando 2 años por el mundo, por España, por Dubái, por Bali, por Suiza, y es una locura. Muy loco como esa creatividad sigue evolucionando dentro mío y me encanta porque es cuestionarme cosas y tener nuevas percepciones que los demás quizás no tienen o que no están listos para tener o que ni siquiera se plantean porque viven en esa seguridad, no quieren una búsqueda más profunda y tampoco está mal, no está mal querer vivir del mundo tradicional, hay gente que nace para eso, es la frase hay gente para todo, es así, es tal cual y hay gente que elige el camino tradicional y son excelentes en el camino tradicional, pero a mí me tocó este camino de intentar tener una conciencia y unos valores y unos pensamientos mucho más profundos que me trajeron a lugares inimaginables y que espero me lleven a lugares más inimaginables aún. La creatividad no es un talento, es una consecuencia de prestarle atención a lo que te incomoda. Todo ese tiempo que yo me sentía completamente perdido, que pensaba que no encajaba, que quería esa búsqueda más profunda, pero que a la vez me hacía sentir muy incómodo el querer esa búsqueda más profunda, porque era una necesidad interna mía que quería suplir de alguna manera, pero también quería que se vaya, porque en mi cabeza era como un choque entre dos cosas de querés más, pero eso te da mucho miedo, eso te da mucha inseguridad y no es algo certero y es algo que estuviste sufriendo por el entorno y por la gente que te rodeaba mucho tiempo, incluso en tu adolescencia y en tu infancia. Y ahí fue el momento en que desde muy chico me di cuenta que mi pasión por crear era innata, me encantaba llevar cosas de mi cabeza a una computadora, de pensar en las imágenes, pensar en los videos, pensar en con amigos hacer películas de terror en el patio de casa. Eso era increíble y era como, ok, hay algo dentro de Teo que necesita expresión, que necesita un medio físico para materializarlo y volverlo a algo mucho más profundo, algo tangible y que la gente pueda percibirlo.
algo que quizás Teo no supo comunicar en palabras y que quizás no sabe ni nunca va a saber comunicar en palabras, pero sí sabe comunicarlo en videos, sí sabe comunicarlo en fotos, sí sabe comunicarlo en edición. Entonces ese carácter expresivo que te da la creación del contenido, y en mi caso la creación del contenido, hay muchas otras maneras. Hay gente que lo ve en su profesión, hay gente que lo siente y que siente que su mensaje más profundo está en ser dentista y ayudar a las personas. Entonces, en mi caso, esa expresión del valor interno fue a través de en su comienzo, la edición. El hecho de pasar cosas de mi cabeza a una pantalla y que me gusten tanto y decir como wow, esa cosquilla interna de qué lindo lo que estoy creando y qué lindo poder materializar un pensamiento mío en una pantalla. Y algo que me frenaba un poco a esto era que yo no tenía recursos, no tenía ni la mejor cámara, no tenía la mejor computadora, no tenía alguien que me preste todo el tiempo una cámara o que mis viejos pudieran tener la posibilidad de comprarme una cámara en ese momento. Entonces era trabajar con gente, decirle que sí a propuestas, que me presten su cámara, decirles que sí y empezar a grabar incluso con mi teléfono, que en ese momento tenía un Samsung, grababa, con eso llevaba el material a mi computadora y no era la mejor calidad, el enfoque era automático y se iba toda la shit, pero lo estaba haciendo. Y era el primer paso de algo enorme que yo no sabía, pero en ese momento simplemente me dejaba guiar por esa intuición de Teo, hay algo adentro tuyo que tiene muchas ganas de despertarse, por favor, prestale atención. El talento no sirve de nada si no lo pones a circular. En este punto de mi vida, donde yo empecé a crear nuevas cosas, donde empecé a buscar esa manera de expresarme y de crear contenido, lo primero que hice fue apalancarme de más personas, que me den una siguiente opinión, trabajar con alguien que funcione como mi mentor, por así decir, un fotógrafo que, por ejemplo, yo hacía sesiones de boda, hacía los backstage y él luego me daba feedback y me decía, Teo, mira, podemos mejorar esto, tenés que hacer más corto de este lado, está generando una emoción distinta a lo que nosotros estábamos pretendiendo en la boda con la edición. Entonces todos estos inputs hicieron que yo vaya creando una construcción de cómo era y cómo es actualmente en mi expresión sobre el contenido y sobre lo que estoy haciendo y cómo lo quiero llevar a niveles más profundos, a niveles más globales, por así decir. Y es que siempre funciona de la misma manera, es como que siempre empezando por distintos pequeños puntos terminas construyendo algo súper grande y algo súper valorable, por más que no lo veas. Si tenés una idea enorme, empezar por, no sé, no tengo las ganas o no tengo la creatividad en este momento de hacerlo, ok, empiezo con escuchar una música que me lleva mucho a ese proyecto, empiezo a buscar imágenes de referencia, empiezo a escribir cosas palabras que me lleven a ese flujo. Por conjunción de todos esos elementos, entras en un estado creativo que se forma un todo y empezás a fluir con la creatividad de una manera increíble, y eso pasa en todos lados. Si querés mejorar en comunicarte mejor con las personas, ok, lo primero que voy a hacer es enviar un mensaje un poco más desarrollado la próxima vez que hable con mis amigos, voy a empezar a escribir con un léxico un poco más complejo de lo que lo hacía anteriormente, voy a empezar a leer, y todas esas cosas en conjunción, y por más que en un primer momento no las hayas notado como tal, como un todo, se vuelven increíbles y te vuelves una persona increíblemente experta en lo que vos quieras. Y el expertise no es un valor de ser completamente profesional según los demás. La expertise es lo que vos quieras, es lo que vos te haga sentir que tenés el conocimiento suficiente, o lo que te hace sentir cómodo con transmitir un mensaje claro. Eso es fundamental para mí. Después de todo este proceso de empezar a indagar en todas estas cosas y estas certezas que yo quería tener y que en un punto empecé a aceptar y empecé a decir como, Teo, sos diferente, aprovechalo y haz algo distinto de esto, no te encierres en ese molde, porque en ese lugar nunca te vas a sentir cómodo. Por más que tu educación, tus creencias, tu todo, tu entorno te diga que ahí te vas a sentir cómodo, una vez que llegues ahí nunca va a ser así. Nunca te vas a sentir cómodo a menos que estés satisfecho. Satisfecho no es lo mismo que cómodo. Pero en ese punto empecé como a aceptarlo y empecé a decir como, ok, vamos a indagar más. Y es como que eso desbloquea todo. Es como, ok, vamos a indagar un poco más, y empiezan a surgir oportunidades, empezás a hablar con gente, empezás a desarrollarte más como persona, porque ya está fluyendo, sacaste un árbol enorme del camino y todo empieza a ir como mucho más fluido, el auto empieza a andar sobre ese camino sin un final, sin un destino, sino que es como voy a disfrutar de este camino. Terminé trabajando con emprendedores famosos, empecé a viajar por el mundo gracias a ellos, hasta que descubrí en un punto que yo no quería como este término de buscar clientes todo el tiempo. O sea, sí es algo que necesito porque estoy convirtiendo todo esto en un negocio, pero la búsqueda de vender un producto vacío que quizás a todos les puede llevar al mismo resultado, no todos los creativos podemos tener el mismo resultado. Hay gente que puede tener mejores resultados o gente que tiene menores resultados pero le funcionan mejor. Hay gente que tiene resultados completamente distintos a lo que esperaban, y eso es lo que a mí me interesa actualmente, como llevar a los creadores a un nivel de conciencia que digan,
soy distinto, no quiero compararme con nadie, solamente quiero explorar mi expresión y que por consecuencia vengan los resultados. Y es que no necesitas un plan de carrera, necesitas una obsesión lo suficientemente fuerte como para bancarte todo el caos. Porque es un poco también adaptarse al caos, adaptarse a que las cosas cambien constantemente, principalmente en el mundo de los negocios digitales. Las cosas son completamente cambiantes y hoy tenemos que hacer una cosa y mañana tenemos que borrar todo y empezar de cero. Esto de acostumbrarse al caos y decir como, ok, estoy dispuesto a que cambien las cosas, estoy dispuesto a transformarme, estoy dispuesto a decir que no a lo que más quiero hoy, mañana voy a estar dispuesto 100% a decir que no lo quiero hacer y que puedo hacer algo distinto simplemente porque pedí una segunda opinión, porque mi pensamiento se transformó o cosas de ese estilo, pero es estar dispuesto al cambio, es estar dispuesto al caos, ya que si las cosas están cambiando es en afán de transformarse, no en afán de querer sabotearte, porque pensarlo de esa manera es autosabotearte. Cuando salí de la universidad me recibí de técnico productor de cine, estaba muy contento, pero no entendía cómo iba a vivir de eso, cómo lo iba a monetizar o cuál iba a ser el próximo camino y en mi cabeza era como, ok, me encanta esto, estudié mi hobby, ahora tengo que conseguir un trabajo tradicional y continuar. Y no fue así en absoluto, porque mi curiosidad y la certeza de que yo tenía que seguir en eso me llevaron a decir que sí a un montón de oportunidades, como mencionaba, empezar a trabajar con emprendedores famosos y que empiece a viajar por el mundo y que una semana después de recibirme reciba esta propuesta que yo mismo busqué porque llené un formulario y porque no fue casualidad. Estaba todo completamente alineado a la certeza que yo tenía en ese momento y a cómo me veía y cómo era mi visión y las ganas internas que yo tenía de lograr ese propósito me llevaron a empezar a trabajar con un emprendedor que cuando me di cuenta de lo que estaba pasando ahí adentro de ese negocio, me di cuenta que era gente muy inteligente con esos valores tan marcados en sentido de negocios y de crecimiento, pero me di cuenta que estaba muy alineado con cómo yo me sentía, con que yo me sentía inteligente y me sentía distinto, como que podía hacer algo súper distinto a los demás y vivir de eso y cuestionarme muchas más cosas. Y ahí surgió el primer viaje. Una semana, 2 semanas después de que me recibí, estaba viajando a Chile a un mastermind donde yo no sabía nada de negocios digitales, pero mi cabeza era como, wow, cómo estos chicos que tienen mi edad, incluso menos, son tan inteligentes y están rodeados de gente grande que también tiene un potencial enorme, pero nosotros como gente más chica estamos un paso más adelante. Y en ese momento empecé a pensar como si yo fuera una esponja. Como que todo lo que estaba pasando yo tenía que absorberlo, tenía que absorber conocimiento, absorber pensamientos, absorber valores, absorber experiencias, para después poder exprimir toda esa esponja que aún no la exprimí. Espero que sea como una esponja continua de exprimir, aprender y todo eso que funcione como en armonía para siempre, porque el aprendizaje es algo que me vuelve loco y que es algo que no quiero dejar de hacer nunca y que si bien soy consciente de que el aprendizaje es infinito y que nunca voy a saber lo suficiente, quiero saber más que todos, quiero saber de todo. Quiero conocer todo, cuestionarme todo, unir patrones de cosas de distintas disciplinas y volverme alguien culturalmente inteligente y que sabe comunicar las cosas y que sabe conectar con los demás. Eso es un valor que incluso decirlo en este momento me llena mucho porque es algo que me encanta. Crear no es solo hacer, es decidir quién sos cada vez que lo haces. Y es que todos estos proyectos que empezaron a nacer me empezaron a definir un poco más como persona y empezaron a determinar quién iba a ser yo en un futuro, quién iba a ser en un año y lo que estoy haciendo actualmente está definiendo quién voy a ser dentro de un año más y dentro de 5 y dentro de 10. Entonces todos estos proyectos me están enseñando un montón. No solamente quiero hacer las cosas bien, también quiero hacer las cosas mal. Quiero aprender de las cosas, quiero tropezarme y quedarme en el barro tirado porque sé que eso me va a enseñar un montón de cosas. Y ojalá que no pase y que todo el tiempo tenga que aprender de las cosas buenas y que todo sea como armonioso y demás, pero es imposible. Y tampoco me gustaría tanto porque no tendría tanto sentido. La dificultad, el desafío, el pensar distinto es lo que nos mueve y es lo que me movió toda mi vida. Entonces, ¿por qué querría hacer todo bien? No tiene ningún sentido. ¿Por qué querría saber todo sobre mi futuro? Y es que los mejores creativos no son los más técnicos, son los más conectados con su historia. Los creativos que están conectados con su historia están conectados con su propósito. Conocen por qué crean, para quién crean, cómo crean, cuál es su proceso. Y es algo de descubrimiento y de transformación constante, como vengo diciendo en mayor parte del video. Es eso, es un creador que conoce su propósito y que se maneja en base a su certeza y a su intuición, hacia esa cosquilla que te da en el pecho pensar en las cosas que tenés que hacer, que quizás hay otras que no te lo dan y ahí vas como separando entre qué es lo que realmente me mueve y qué es lo que no me mueve. Es lo que termina conectando con los creativos más grandes, los creativos que cuentan su historia y que tienen como ese objeto
ese objeto resplandeciente dentro de su historia, de que hay una cosa que los movió siempre y que apareció en distintos momentos de su historia. Esto es un recurso narrativo y de storytelling, el de la regla de los tres, y es esta frase de no hay dos sin tres, porque generalmente en las historias se cuenta como tres veces un objeto resplandeciente que está ahí, pero es un poco inconsciente y un poco implícito. Entonces, un creativo que conoce que, por ejemplo, su objeto resplandeciente fue una cámara, su objeto resplandeciente fue una persona, un conocimiento que adquirió y se fue repitiendo a lo largo del tiempo, es un creativo que va a ser increíblemente grande y un creativo que va a tener un futuro muy poderoso. Lo que hoy te da vergüenza, mañana puede ser tu diferencial. Uf. Esta frase me hace poner muy emocional y la tengo anotada, es como una de las últimas frases del video, y es que la creatividad no me salvó la vida, pero me dio una por la que vale la pena despertarse. Y es que es increíble ser creativo, sentirse creativo, tener nuevas ideas, tener nuevas perspectivas, cuestionarse a uno mismo y saber cuál es nuestro potencial, tener esa certeza de que queremos generar un cambio enorme gracias a nuestro propósito y va conectado con lo último que decía de la historia. Es algo que mueve el mundo y nos mueve a nosotros. Nosotros vamos a mover el mundo con ese propósito y con ese pensamiento. No quieras guardarte las cosas para vos, no quieras encerrarte, compartí todo tu proceso, compartí tus errores, compartí las cosas que más vergüenza te den. Los creativos estamos para esto, para cuestionarnos y para hacer del mundo un mundo con nuevas perspectivas. Muchas veces pienso que el marketing busca las perspectivas y las tendencias para aprovecharse y explotarlas, pero nosotros como creativos tenemos que buscar esas tendencias y esos pensamientos para moldearlos y darles una vuelta de rosca que conecte con las personas y les podamos insertar un pensamiento distinto a todo el mundo. Si algo de esto te resonó o resonaste con mi historia o algo de lo que estuve contando, no debe ser casualidad, debe ser que también tenés que empezar. Tenés que empezar ahora y tenés que empezar a cuestionarte más cosas y a buscar tu proceso ahora mismo. Detrás de cada no hay un sí. Detrás de cada no hay algo que puedes hacer. Detrás de que alguien te dice no, porque vos para empezar tenés que hacer esto, entonces eso lo vas a tener que hacer en un año. Como, ok, me dijo que no, pero hay un sí. ¿Cómo lo voy a empezar a hacer hoy? Es ponerte desafíos todo el tiempo. Y como última frase y para cerrar este video que me parece increíble para hacer mi primer video de YouTube, quizás me quedó un poco largo, tengo que testear hacer un poco de cosas más cortas. Me gustaría recibir feedback de todo este video. Y la última frase que tengo escrita acá es que no quiero ser influencer, quiero ser indispensable en la vida de otros creativos. Nos vemos. Gracias.